Ah, muy bien. Que yo le estaba comentando que yo nunca me aprendí ninguna regla del fútbol Ajá. americano. Y por mi papá no era fan, mi papá era fan del béisbol, así como tu mamá me Mm. estaba contando ahorita. Mi mamá es fan de literalmente cualquier deporte. No, pero tu abuelo sí era muy fan del béisbol. Muy fan del béisbol, Y yo sí. jugaba, también jugaba, ¿o no? No, No, ok. Porque mi Pero papá sí te no, jugaba para llevaba, te bastante. nada. llevaba a ver los juegos con los señores incómodos. Me llevaba a ver juegos de Serie Mundial con el pitcher del equipo local de Nuevo Laredo, que eran los Tecolotes. Entonces estaban todos los señores con sus whiskies y su botana, y llegaba yo de 11 años, y así como que no podían decir maldiciones ni nada. Y yo ahí oyendo, pero como uno de ellos sí jugó, era de los Tecolotes de Nuevo Laredo, el pitcher estrella, pues hacía comentarios bien padres, y pues yo aprendí bastante. Ok. Y de la NFL, o sea, de los que van a jugar hoy, ¿a quién le va? Pues yo, por un lado, el quarterback de Tampa Bay, que es ahí donde se va a jugar, que se llaman Buccaneers, me cae un poco mal de cuando estaba en los Patriotas. Y en cambio el quarterback de los Jefes de Kansas City, que es un joven que me cae muy bien, pero pues puede ser que ganen los de Tampa Bay. Sí, pero Sin bueno, embargo, me gustaría que ganaran más que para este los Super de Bowl, Mahomes. creo que la pregunta es si le vas a un equipo. Hay gente que es fan de los En este Cowboys momento o... de los dos que están jugando, no es ninguno es un equipo que yo siga. A mí los que me gustan actualmente son los Seahawks. Y sí llegaron a la postemporada, pero no al Super Bowl. Hubo una época en la que también me caían muy bien los Seahawks. Tenían a la Legion of Boom, que tenía a Marshawn Lynch en ofensiva, como a Richard Sherman en defensiva. Él era parte de la Legion of Boom. Pero ahora ya no tienen ninguno de los dos jugadores, entonces nada más queda el quarterback Exactamente. Ayer de esa época. escuché a alguien decir que iba a jugar un tal Tom Brady. Y yo dije, Sí, exacto. Tom Brady, ese güey tiene como 300 años, ¿no? O sea, Tiene 43 años, y es el sigue jugador jugando. más viejo que ha Es de mi edad. llegado. Sí, sigue jugando y es muy bueno. El problema es que ni de muy joven era, como dicen ellos, no tenía mucha movilidad y ahorita pues tiene menos, pero pues ahí lo protegen y entonces ya puede lanzar. Como digamos, es muy bueno. Es el 10º Super Bowl al que asiste y ha ganado como 7 de esos 10. Nada más que, digo, al menos ahora no está con los Patriotas, que los Patriotas simplemente por su nombre me caen mal. Oh, sí. Pero el señor es un Trump supporter, a pesar de que su Sí, esposa es inmigrante. Digo, la sí. esposa de Trump Bueno, también es pero la inmigrante, so that esposa, doesn't mean anything. no más que es la modelo brasileña. Así Pues que sí, a ella pero no le digo, hacen Brasil feo. no es, bueno, es Bunchen, que recuerdo alguna Bunchen, vez saber, o sea, ¿Es de los ella? Bunchen, alemanes Ah, brasileños. exacto. Recuerdo haber leído un artículo muy interesante, no me acuerdo si era en el New York Times o en la New York Magazine, creo que era New York Magazine porque ellos hablan más de moda, de esta tendencia, y tal vez este es un buen segue, Mm, de esa tendencia que tienen los scouts de agencias de modelaje de ir a Brasil a reclutar chicas de origen alemán e italiano, mm. como Giselle Bunchen Giselle, y Alessandra D'Alessio y no me acuerdo quién, y venderlas en Estados Unidos y en Europa como exóticas brasileñas exóticas. cuando son chicas blancas, ¿no? Exóticas en Brasil, Pues digamos, porque no son como la mayoría de la población yo no, brasileña. siempre, Brasil tiene la población, la segunda población más alta de gente negra en el planeta después de Nigeria. Y la Eh, segunda más alta de japoneses después de Japón. también. Sí, ujú. si hablamos Y de un muy, país de multiculti, tal vez deberían ya destronar a los gringos. Pero bueno, el hecho de que en Latinoamérica esté la segunda población más grande de negros, no la segunda más grande fuera de África, la segunda más grande en el mundo. en el mundo. O sea, Brasil tiene más negros que Sudáfrica. Ujú. Eso es mucho decir. Te habla de una historia muy deprimente, muy, Pues muy y de la deprimente. extensión territorial que requería tal cantidad de esclavos. Pues sí, también. Bueno, en fin, entonces van a ganar los Patriotas, van a ganar los Patriotas, sí, Los ¿no? patriotas no están No, jugando. ¿quién era? Siempre se me fue.
Va a ganar Tom Bucaneros Brady. Que gane Brady, ganan los Bucaneros de Tampa Bay. Ok. Y el otro equipo es Los Chiefs, los de Chiefs de Kansas Kansas City, City. que tiene un Mahomes que me cae muy bien, que es jovencito, sin embargo ya es su segundo Super Bowl y el primero al que entró sí lo ganó, no contra Brady, pero sí lo ganó. Bueno, veremos qué sucede. Yo soy una disinterested party este año, no. Es más, creo que no sé si te convence, Arthur, pero los Ravens de Baltimore se llaman así porque ahí está enterrado Sí sabía, eso sí Edgar Allan sabía. Poe. Se me hace un detallazo. Entonces tiene un Ujú. poco como de cred literario ese equipo. Sí, pero no ganan nunca. Porque se la No, Tiene pasan su borrachos. época, todos los equipos suben o sea, bajan. han estado mejor que ahorita, sí. Hubo una época que casi creo que llegaron, ¿no? Por ahí. No, Al sí, Super creo Bowl, que ¿no? incluso llegaron, sí. Sí. En fin. Bueno, vamos a... Después de a- este segue hacia la historia brasileña, las modelos Tom Brady y Trump, it's not actually unrelated, porque llevamos desde noviembre tratando de coordinar este episodio Sí. con nuestra invitada, Beatriz Livas, @momhistorian en Twitter, mi mamá. Ya he hablado mucho de ella en el podcast, entonces era época de tenerla. Y quería aprovechar, y Arturo nos está dando el espacio, ponerle a hablar sobre de las cosas de las que más saben, que bueno, en general es historia, las que la siguen en Twitter ya saben, pero en particular tu tesis de licenciatura fue sobre el movimiento de derechos civiles. Así es. Y dado lo que pasó en 2020 con Black Lives Matter, con la elección extremadamente racialmente cargada de Biden y Trump, la elección de principios de enero de Georgia, el golpe de Estado del 6 de enero, el intento de golpe de Estado del 6 de enero. Eso en específico, yo quisiera tener un poquito más de contexto, porque a mí Sí. me pasó de noche, vi todas las fotografías y no sentí, o sea, yo no entendía el por qué la indignación de mucha gente y también como que mucha gente se sentía como derrotada, pero no solo de allá, sino de acá también. Como que había una cosa así como muy de qué está pasando, ¿no? También es eso, no más Sí. quería decir. Claro, está pasando muchas cosas. Bueno, empezaría primero, nada más por la historia. Precisamente en 2020 se murieron los últimos grandes líderes del movimiento de derechos civiles, aquel que encabezó a lo que fue el movimiento joven, el SNCC, y uno de los pastores que apoyaba mucho a Martin Luther King. Y mueren uno de 90 y algo y el otro, pues de mi edad tal vez. Y ya no queda nadie más de los que participaron originalmente en el movimiento de derechos civiles de los 60, que tuvo en el 68 su fruto principal y además tuvo la muerte del líder principal, que fue Martin Luther King. Entonces, lo del 6 de enero, bueno, ahí hay cuestiones muy importantes porque Trump siempre dijo, desde que estaba en los mítines y que sabía ya que podía perder o casi le aseguraban que iba a perder las encuestas, dijo, solamente perderé esta elección si me hacen trampa. Entonces, ya desde antes estaba hablando en contra de los votos por correo, que dado la pandemia es una solución muy buena, que en Estados Unidos además han existido siempre los votos por correo, simplemente porque antes eran un territorio tan grande, con medios de comunicación tan pocos, digamos en el siglo XIX o algo así, que se votaba por correo. Y la gente aceptaba que era un voto válido y que llegaba al lugar correcto y que se contaba correctamente. Pero ahora estuvieron metiendo mucho esta idea de que por qué los mandaban y por qué querían que fueran tantos por adelantado y por correo, etcétera, etcétera. Y Trump se aprovechó mucho de eso. Y desde luego la elección en relación a las cuestiones, digamos, de raza, pues en términos globales, los dos partidos han tenido apoyo negro en diferentes épocas de la historia de Estados Unidos y a veces por todas las razones incorrectas, digamos, ¿no?
en el sentido de que, bueno, tenían agradecimiento a los republicanos y votaban por ellos independientemente de que fueran casi tan racistas como los demócratas o cuestiones por el estilo. Pero bueno, lo Bueno, que Trump nada más dijo entonces, como para aclarar. sí, me estoy No, bueno, pero sí los republicanos eran el dispersando. partido de Lincoln, entonces, ¿cuándo Sí, fue que ocurrió el no, cambio a la dinámica actual? los republicanos son el partido de Lincoln. Sí, Lincoln fundó el Partido Republicano precisamente para llegar a la presidencia de Estados Unidos. sí. Y su bandera fue precisamente eh, acabar con las diferencias regionales y con la esclavitud. Okay. Y bueno, se da la guerra civil por razones tanto de cuestiones raciales como cuestiones económicas, como cuestiones de defender derechos estatales cada vez más amplios para algunos de los estados, sobre todo sureños, ¿no? Entonces, en las versiones de historia de Estados Unidos se puede decir que el movimiento fue por la esclavitud o la libertad de los esclavos, o que fue porque los derechos de los estados fueran más amplios o no, o que fue por razones económicas de un norte que se estaba empezando a industrializar y al que le estorbaba la esclavitud, y un sur que seguía en una producción agrícola y que necesitaba de los esclavos para que fuera redituable su producción básica, que era el algodón. Si ahora los demócratas son el partido en general como con más bases en minorías raciales y los republicanos tienen una reputación, en mi opinión, perfectamente bien merecida de ser el partido racista, ¿cuándo Sí. fue que se dio este cambio? El cambio se da paulatinamente en el siglo XX y de hecho en el siglo XX los que ahorita son, bueno, no voy a decir que QAnon porque no llegaron nunca tanto, pero sí racistas permanentes eran los demócratas de los estados sureños, en Luisiana, en Los Georgia, Dixiecrats. exactamente, sí. Pero en el norte los demócratas nunca fueron tan racistas como los republicanos actuales o los demócratas de aquel tiempo de Dixiecrat. Pero entonces, digamos, ¿cuándo fue que la base demócrata se volvió la que es ahora y la base republicana la que es ahora? Bueno, pues yo diría que es un proceso paulatino porque en ambos partidos de todas maneras hay gente racista Por y en supuesto. ambos partidos de todas maneras hay personas que consideran que ya se les da mucho a los negros o a los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la Segunda Guerra Mundial empieza un cambio porque salen a ver, los soldados se van a otros lugares que no funcionan como Estados Unidos, pero que tampoco pueden ser calificados como no democráticos. Mm. Y como que les da una cierta sofisticación, ¿no? Y cuando Estados Unidos, por otro lado, se hace cargo de que van a ser los líderes del mundo libre en su relación con el otro líder, la Unión Soviética, que son los que entre ambos derrotan, digamos, claro, no porque no haya participado Inglaterra, Francia, etcétera, pero derrotan a los nazis. Entonces, como que había que tener un paradigma que se pudiera enfrentar a ese comunismo que ahora era una dictadura, digamos, a la que Estados Unidos tenía que combatir. Y no podían tenerse demasiadas contradicciones internas en relación a ese papel de somos los líderes de un mundo libre, pero que no tenemos libertades para nuestras minorías acá. De hecho, si siguen una cuenta en Twitter que se llama Soviet Visuals, Mm, Soviet Visuals, Sí. se dedican a postear muchos pósters, fotografías, infográficas soviéticas, como lo dice el nombre. Y uno de los pósters que recuerdo que me choqueó mucho fue un póster soviético producido para publicitarse en África, donde desacreditaban a los Estados Unidos como una opción democrática precisamente por por su por Jim racismo. Crow. Sí. Claro. Y esa es una frase fundamental porque en la ley los negros tenían derecho a todo, a votar, a ser votados, a ser libres, a todo lo que no habían tenido. Pero en la práctica
los obstáculos no eran necesariamente de la ley nacional, sino pequeños obstáculos internos de cada estado. Y Ah, a eso se le llama Jim Crow. Por ejemplo, un abogado pone digamos, un caso que llega hasta la Suprema Corte para decir que las escuelas de los negros eran inferiores en su mobiliario, en su biblioteca, en los maestros, en las faltas, etcétera, que la de los blancos. Y entonces la Suprema Corte dice, no, pueden ser separadas siempre y cuando sean iguales. Es decir, si tengan buenos maestros, si vayan los autobuses por los niños a sus casas, si tengan un lunch en la escuela, pero nunca fueron iguales. Pero de acuerdo ellos decían, si estamos cumpliendo, son separados los blancos de los negros, pero son iguales. Y ya con eso, no era que les estuvieran impidiendo una escuela integrada, en teoría, pero en la práctica sí, porque, porque decían separadas, como quiera, pero no estaba en la ley, estaba en una decisión nada más judicial y cada Este, estado la podía interpretar a su manera. de hecho, este es otro buen segue porque el estado de Georgia, que de hecho hubo muchos errores muy cómicos en internet de gente que no podía distinguir el estado de Georgia del país del Cáucaso, Georgia. Llamado Georgia. Incluyendo un güey que decía que obviamente había fraude electoral porque como había 8 millones de votos en Georgia cuando Georgia tiene una población de 1 millón y cacho. Si el país montañoso rural del Cáucaso, Georgia, tiene una población de 1 millón y cacho. El estado de Estados Unidos, básico, Georgia, tiene una dicho. población de 10 millones, ¿no? Tienen una segunda vuelta para sus elecciones al Senado y fue por Tienen eso una que su elección sí, fue en enero. una ley estatal que dice que si ninguno de los candidatos obtuvo al menos un punto porcentual completo más que su enemigo derrotado, tiene que volver a haber una elección entre los dos primeros. Y esa ley la pusieron después de los amendments, ¿no? Los cambios constitucionales, el Voting Rights Act y para impedir que candidatos negros en Georgia tuvieran éxito, crearon la ley de la segunda vuelta. Sí, y ahora le salió el tiro por la Georgia, culata, porque en la segunda vuelta, gracias a la organización de lo que quedaba de los derechos civiles, porque el senador actual es el que era el pastor de la iglesia donde estaba Martin Luther King. Sí, uno de Entonces, los dos. En Georgia y en muchos de los estados sureños, el movimiento de derechos civiles dejó una organización que permite a los negros seguir participando muy activamente en política y que no se han olvidado del todo de lo que pasó en los 60s. Entonces, se basa mucho, en general, toda la resistencia negra se basa mucho en la cuestión cristiana y las organizaciones de las iglesias específicas de los estados donde hay una gran proporción de habitantes negros, que son los estados pues todavía del sur, Sí. en términos así generales, ¿no? ¿Cómo se llamaba este pastor negro que dirige todo el movimiento cristiano? Tiene un nombre, un pastor de lentes. ¿Cómo se llama? El reverendo, no, Al Franken es Al Sharpton. Al Sharpton, ajá. ¿Sí se llama así? Sí. Sí. El que fue noticia en México porque dijo que Memín Pinguín era una caricatura racial, which it is. Pero todos nosotros estábamos muy ofendidos. No, sí, ¿vive todavía? Sí, vive todavía él, o ya falleció, no. Creo que sí. Es que siempre lo traigo él, o sea, siempre me acuerdo de él porque, no sé si te acuerdas de un tipo que se llamaba Christopher Hitchens, un güey que, Sí, claro. que escribía ensayos, ¿no? Y ateo y todo ese rollo. Sí, es uno como Dawkins y Sam Harris, ¿no? De esa ola de como ateos recalcitrantes. Se fue a hacer, hizo un tour de un libro que se llamaba God's Not Great, ¿no? Que era como su alegato contra la religión, Sí. todas las religiones en general. Y entonces
diálogos y debates con personajes súper religiosos y mediáticos en cada estado de Estados Unidos. Y le tocó ir al estado donde vivía, no sé si es de Baltimore este señor, ¿De Maryland? al Sharpton o no sé dónde, y o sea, no pudo dialogar con él y duró como 10 minutos. Está en YouTube, quiere dialogar con él y el señor, simplemente el Al Sharpton, o sea, no se deja quebrar, o sea, Sí. no continúa, o sea, dice, no, eso no, así como, pero con mucho orgullo, como yo soy la ley cristiana aquí, y tú lo que traes es así como que, y el otro no, o sea, diciendo, no, vamos a debatir esta idea, esta. So, ahorita me acordé, no, nada más. No sé, digo, tal vez porque yo era niña en ese entonces, pero yo asocio mucho a Al Sharpton con activismo negro en los 80s. Sí, pero sigue siendo como una fuerza, bueno, no sé. No, digo, Yo lo sí, recuerdo, sigue activo, pero por ejemplo, salió muchas veces en Saturday Night Live, mucho. sí, Y sí, lo hacía parodiaban en mucho sketch porque sí era y muy, aparte iba también, hacía sí, sketches, de repente entraba. porque era un reverendo como muy, muy de iglesia carismática. Sí. O sea, el coro, los gestos, la voz, el caminar por todo el altar, o sea, muy, En muy general, mediático. las iglesias de mayoría negra son de ese estilo. Yo me imagino que es el consuelo. Ya desde la época en que les permitieron ser cristianos cuando eran esclavos, ellos tenían este recuerdo de África, yo creo, de tener mucha música, de tener en la Sí. iglesia, y sí suelen ser de ese estilo en términos globales. No digo que no haya presbiterianos muy tradicionales o demás, pero las que tienen éxito para organizar son las más tipo carismático. También quería, bueno, hacer como, porque la idea de esto no es nada más hablar sobre Estados Unidos, no somos un podcast de política, sino hacer conexiones con cuestiones de cultura pop. Ya Arturo y yo hemos hablado sobre discos que salieron el año pasado, el de Run the Jewels y el de Clipping, que están muy, muy, muy embedidos de la cultura de Black Lives Matter. Quería decir sobre John Lewis, que es uno de estos últimos sobrevivientes del movimiento de derechos civiles, precisamente diputado de Georgia, que hace unos años sacó una autobiografía en formato de cómic. Y como era en formato de cómic, fue a la Comic Con de San Diego. Y su cosplay, su disfraz de cómic buquero, era él mismo de joven, con su gabardina y su mochila de cuando estaba en la universidad y iba a las marchas de Martin Luther King. Sí. Y en Comic Con agarró a todos los niños que se dejaron y hicieron una pequeña recreación de la marcha de Selma. Marcha en el puente de Selma. Sí. Ajá. Entonces, donde los atacaron. Creo que él tenía muy, muy consciente que se estaba perdiendo esta como memoria encarnada de la historia y quería pasarla a las nuevas generaciones, porque además esa recreación de la marcha no la hizo con cualquier visitante a la Comic Con, escogió niños, ¿no? Así como que vengan todos, vamos a... y creo que eso es muy pinche que siga habiendo necesidad de movimientos como Black Lives Matter, pero en la medida que es un movimiento muy joven, cargado de presencia de pues, figuras mediáticas como Big Mike, ¿no? de Run the Jewels, habla de como mucha esperanza, ¿no? Las nuevas generaciones no están dándose por vencidas, no están tomándolo como así son las cosas, y están agarrando la antorcha de la generación que en los 60s participó en el movimiento de derechos civiles, que en los 70s se unió al Partido de las Panteras Negras, que en los 80s estuvo protestando por la muerte de Rodney King. O sea, no han quitado el dedo de la línea y ahora, gracias a las redes sociales, están logrando tener mucha atención en esta persistencia, que creo que es algo que, en particular en los 90s, se perdió un poco, porque hace poco hice un recuento como de eventos históricos que sucedieron durante mis años de adolescencia, por X, alguien posteó algo en Twitter, y varios de los que terminé buscando en listas en Wikipedia y en listas de eventos de revistas tipo Time o Newsweek,
eran varios, en particular me acuerdo el de Amadou Diallo, que era un inmigrante de Guinea que vivía en Nueva York, que los policías le dispararon mientras estaba tratando de sacar Porque su cartera sacaba para sacar su cuando le identificación. habían pedido identificación. Así Sí, es. ese fue muy importante. Ajá, y recuerdo verlo o sea, recuerdo mucho la nota, pero no recuerdo una reacción del público como la que hubo con Rodney No. King en los 80s o como la que hubo con George Floyd el año pasado, en 2020. No, y mira, relativo a eso, a mí me impactó mucho ahora que se ha estado haciendo estos recuentos de que las mamás de los adolescentes masculinos negros tienen que darles 2 pláticas a sus hijos, la de las abejas y las demás cosas en relación al sexo, y la de cuidado con los policías, y la de hacerlos que sepan que deben ser sumisos para que no los maten. Y aún siendo sumisos, los matan. Entonces, es algo espantoso, es como inconcebible. Alguien que va a un equivalente al Oxxo a comprar un chocolate y no regresa a la Sí. casa donde estaba de visita porque lo mata, porque creía que era una pistola lo que traía en la mano. O sea, Estuvo haciendo las en rondas en Florida Twitter. fue eso. Ajá, que Trayvon Martin, que es ese chavo, tenía 17 años, era un niño. Y su mamá posteó, su cumpleaños fue hace unos días, y posteó que apenas cumpliría 26 años. Es 10 años menor que yo. O sea, Sí, y es inconcebible. Ajá. Ahora, Y además, en el a caso una particular de niña, Trayvon, mujer de 7 años la gasearon policías hace sí, unos días. Niña este, de 7 años, ¿qué? A policías que van, ¿qué les puede hacer una niña de 7 años? el caso de esta, ¿era Sandra Bland? No, no era Sandra Bland, la estoy confundiendo. A ella le tocó en un arresto de tránsito. Pero de esta mujer que, como su novio era sospechoso en una cosa de drogas, entró el SWAT a su casa y ella Entró, dormida sí, en el sillón le dispararon. O sea, sí. literalmente no podía ser menos amenaza para nadie porque estaba inconsciente. Y por un lado, que estos casos se difundan gracias a redes sociales, que haya videos de cuando sucede, como el de este chavo en Minnesota que lo detiene el tránsito y le avisa: legalmente tengo una licencia para portar armas y tengo una arma en mi carro, la quiero sacar para que veas los papeles y veas que todo está en orden, y que lo mataron mientras su hijastro estaba en el asiento de atrás, su novia grabándolo en el de al lado. Sí. Y entonces me acuerdo, es algo que tú me decías, que el movimiento de derechos civiles y la guerra de Vietnam fueron muy diferentes a conflictos previos como la de Corea en Estados Unidos, porque la televisión estaba trayendo Sí, estos eventos. a las personas que estaban cenando podían ver lo que había pasado en la guerra, sí. Y creo que una vez que, digo, tal vez no estoy diciendo que hay un cabal de líderes de los medios maliciosos, porque I don't believe that, y porque eso a su vez tiene dejos antisemíticos muy, muy pinches. Ajá. Pero ciertamente creo que pues los medios son corporaciones, son negocios, el profit motive está ahí, y el asociarse y quedar bien con el gobierno, con el Estado, les conviene, y gradualmente lo han hecho, ¿no? Entonces, lo que era muy chocante que saliera en las noticias en los 60s, deja de salir tanto, deja de ser tan chocante, de forma que para los 90s, cuando lo de modo diálogo, ya estamos un poco entumecidos a reaccionar, ¿no? Estamos un poco insensibles. Bueno, ahí es y donde luego las redes sociales vuelven a tener ese efecto uh-huh. que tuvo la televisión en los 60s, porque ahora no dependes de un medio para que se difundan estos casos, y porque ahora con el celular en la mano tienes chance de sí, como pasó evidenciarlo en on the ground, ¿no? Como... Y pensando en el fútbol, precisamente Black Lives Matter no es que se haya iniciado como el fútbol, pero el que más importancia tuvo, exactamente, pero acabó con su carrera de alguna manera. ¿Qué pasó? El haberse hincado. Yo quiero saber el contexto de qué pasó ahí, porque he visto ilustraciones, he visto memes, he visto cientos de cosas,
Y nunca supe qué fue lo que ocurrió, qué Bueno, pasó ahí. existía la idea de que debían hacer conscientes al público norteamericano que había esta persecución de los policías que ya tenía una larga tradición, podríamos llamarle de alguna forma, y querían que se dieran cuenta que los negros estaban sufriendo una especie de persecución que no se veía porque había incidentes que no eran reportados, como acaba de comentar Beatriz, en el sentido de que pues los periódicos tal vez sacaban una notita local y no pasaba nada O los porque hubieran... eufemismos, ¿no? Ujú. Hubo una campaña en contra de la frase Officer Involved Shooting, Ah, donde no suena se que podía poner, los disparos ocurrieron sí, espontáneamente y sí, casualmente, digo, había un policía presente, pero no vamos a y un decir que negro un muerto. policía Había le disparó accionado a un el arma. ciudadano, Ajá, que es ajá. lo que pasó. Ujú. Y entonces él, como era partidario de que se difundiera, que se hiciera esta conciencia en la sociedad norteamericana y siendo un quarterback muy bueno, muy famoso, decide en el momento en que tocan el himno nacional, que se hace en todos los juegos de fútbol americano, Eh, hincarse, si puedo ponerse de interrumpir, rodillas. ¿Mande? eh, no solía tocarse el himno nacional estadounidense antes de todos los partidos de la NFL hasta como ¿No? mediados de los 90, Ah, bueno, sí. sí, pero Pero se cuando él empezó lo a hizo tocar, ya se hacía. sí, ya se hacía, pero se empezó Ujú. a tocar por una literal campaña de propaganda de las Fuerzas Armadas gringas, que Ah, dieron lana a la NFL para decir, oye, ponte patriótico, necesitamos más ajá, chavitos. claro. Qué horror, güey. Sí, porque en este momento es voluntario el ejército, no es Sí. obligatorio el servicio, como cuando Vietnam, que lo hicieron obligatorio, o antes en Corea, o antes en la Segunda Guerra, o antes en la Primera. Pero sí, es siempre voluntario y cuando hay menos voluntarios, pues hay que Que ayudar a que una existan. campaña similar ocurre en Hollywood. Todas las películas de monstruos extraterrestres donde hay un portaaviones gigantesco de la Marina estadounidense y salen los jets para ayudar a los Avengers a vencer todo eso es pagado por, Por eh, el ejército sí, No o o sabía la por el Fuerza eso. Aérea Pentágono. o la Marina o... Pues sí. Wow. Entonces, y a mí me parece, por ejemplo, todo el mundo se ofendió mucho, pero yo pienso, normalmente hincarse es reconocer al rey o reconocer a Dios o reconocer a tu superior, le haces la reverencia al obispo o al príncipe o qué sé yo. Entonces, ¿por qué hincarse iba a ser una falta de respeto al himno? Recuerdo que de No hecho en una es una entrevista falta de respeto, Kaepernick en mi dijo opinión. que quería hacer un acto, una señal, y que específicamente fue con conocidos de él que eran veteranos para Mm. preguntarles qué gesto sería visto como distinto pero respetuoso y que les recomendaron que hincarse iba a ser una buena opción. Y la gente reaccionó así básicamente porque lo que querían era no tener que pensar sobre violencia policial. Y cualquier cosa que hicieran iba a ser vista, Y bueno, y eso cambió mucho el año pasado, ¿no? sí, Por afortunadamente. fin vimos, es que 8 minutos. Yo nunca he podido ver completo ese video, la verdad. Lo han puesto N veces las 8 minutos. Yo no aguanto más de 3 y la gente gritándole, déjalo, suéltalo, lo estás matando. Y el otro no puedo respirar. Y bueno, la reacción fue impresionante. Y aparte, lo que a mí me llamó mucho la atención también es que hubo reacción fuera de Estados Unidos. Sí, Fuera de Estados Unidos. Nunca se lo hubieran esperado eso, yo creo. Y pues es que ya basta. Y después de ese ya basta, ha habido otras 3 o 4 muertes, o esto de la niñita, o lo que tú comentaste del departamento. Entonces, ¿cómo reconocer que hay ahí un problema muy fuerte? En el movimiento de derechos civiles lo que Martin Luther King tenía muy claro es que no podía haber violencia de parte de ellos. Entonces toma la filosofía de Gandhi para decir, yo voy a ganar a fuerza de hacerles notar que ellos moralmente no tienen razón. tenemos menos de un minuto en esta llamada de Zoom, entonces volvemos después de una pausa comercial Ah, bueno. para seguir hablando sobre esto. Y
quería tomar el tema del sistema electoral gringo porque es confuso, ok. extraño y terrible. Ok. Ahorita regresamos. Regresamos. Regresamos y quería, de hecho, tal vez retomando algo que dijimos al principio, que Georgia tiene segunda vuelta para sus senadores. Creo que para cualquier mexicano la idea de que Georgia pueda tener segunda vuelta y el resto de los estados no es así como si te dicen que Chihuahua tiene un parlamento. This doesn't make sense. Entonces, no sé si podrías platicarnos un poco sobre el sistema electoral gringo, de dónde salió y por qué tiene las extrañas aristas que tiene y lo que eso implica para elecciones federales como la que vimos en noviembre. Ok. En realidad no hay una elección federal. Hay 50 elecciones estatales que se suman para hacer la elección de todo el país. Viene de que en el siglo XVIII los fundadores, los padres fundadores, estaban muy metidos en que no querían que hubiera un poder sobre el ciudadano, digamos, muy fuerte. Y venían de un rey que trataba de ser absoluto, aunque la ley común inglesa ya existía, pero en fin. Entonces, lo que ellos organizan son elecciones a nivel estatal. Hay leyes estatales y cada estado tiene sus propias leyes. Cada estado decide, aunque a veces hay cosas que se generalizan como edad para ya poder votar, es más o menos general, o que no puedes estar en la cárcel y votar. Esas son condiciones para todo el país, pero cada estado determina condiciones específicas para su territorio. Incluso para cuestiones que son de cargos municipales, cada municipio determina quién puede votar en el municipio y cuánto va a durar su alcalde y si va a haber un ayuntamiento que pueda hacer reglamentos o los va a hacer una estructura externa, etcétera, etcétera. Todo eso es un galimatías porque no hay una sola ley más que para cosas muy generales, como por ejemplo que existen votos tal cual y existen votos electorales. Es decir, los votantes en sí no eligen al candidato, eligen a unos santos señores que se comprometieron a votar por ese candidato en el verdadero momento electoral, que es cuando se reúne un colegio con todos estos señores que se llaman electores de cada uno de los 50 estados y que entonces ahí sí votan efectivamente por la presidencia, por ejemplo. Y esa es la razón por la cual luego ves infográficas en la internet de gente diciendo que el voto de alguien en Wyoming cuenta por tres votos de California, porque cada uno elige un número limitado de electores que a su vez son los que realmente eligen al presidente. La idea es que si hay una elección así como la mexicana, cada persona un voto y luego se suman esos votos uno por uno y alguien gana. Ellos pensaban que los estados muy poblados no, entonces tendrían mano en elegir presidentes y no querían eso. Y como además los estados sureños, que era donde había esclavos, tenían mucha menor población que los otros estados donde no había esclavitud. Si no contabas a los estados, que no contabas a los esclavos. Porque contabas a los esclavos, pero eran 3 por 1. Entonces, aunque 3 por 5, ¿no? Bueno, 3/5 partes, creo. Sí, Ay, sí, cada esclavo era 3/5 partes de una persona. Exactamente, 3/5 partes no, de una tenían persona. 3/5 partes del voto, no pero su votar. población les daba voto Contaba. a los blancos en ese estado. Exactamente, a votos electorales. Los votos electorales son la cantidad de diputados y senadores que cada estado tiene. Los senadores son 2 por estado, no importa qué tan chiquito o grande sea territorial o poblacionalmente. Pero los diputados sí van en relación con la población. Entonces los estados sureños no querían quedarse en desventaja y inventaron lo del colegio electoral. En ese caso tienes que juntar electores por 2/3 partes del número completo, que son
todos los senadores, 2 por estado, más cada diputado que haya, que es por población. Entonces, de esa manera los estados grandotes no podían imponerse 100% a los chiquitos porque había que tener ahí en esa instancia esas 2/3 partes, ¿no? Y Pero el eso resultado de esta medida que ellos consideraban muy como protectora de las minorías es sí. que la población de Vermont, que es más pequeña que la población de Washington DC, Washington DC ni siquiera puede votar no, porque en Washington es la Congreso. capital y ahí no hay diputados para ellos, por ser la sede del poder federal y del poder también judicial. Y de hecho creo todo. que hasta, no sé si finales de los 90s o principios de los 2000s, no podía ni siquiera votar por presidente. Y sí, así es. Así es. Y bueno, Puerto Rico es un caso aparte porque sí son, pero no son ciudadanos y sí pueden ir de su isla a Estados Unidos sin que les digan que no pueden entrar, pero no pueden votar tampoco por diputados y no pueden votar por presidente y es un estado... Digo, yo sé que Puerto Rico, tal vez lo que yo consideraría mejor es que se hicieran referendos relativamente seguido para que decidieran los puertorriqueños si quieren ser un estado o si quieren ser independientes. Creo que la situación actual de Estado Libre Asociado. Estado Libre Asociado, así se llaman, y no son ni libres ni muy asociados. No son ni libres ni son estados. Porque pues tienen que atenerse al gobierno federal para tener para ayuda en emergencias después del huracán, o sea. Yo sé que eso es escabroso porque sé que hay puertorriqueños que quisieran ser independientes. Entonces, tal vez la cuestión ahí es decidir cuál de las dos son y que este estado medio no se quede. Pero en Washington DC me queda perfectamente claro que Washington DC, si bien tal vez como la CDMX no debería ser un estado, sí debería tener representación en el Congreso. Ya la tiene. ¿Eh? La tiene en este momento, el DF. El DF, no exacto. Washington DC no la tiene. No. Y la otra cosa que tal vez valdría la pena mencionar, de nuevo, el sistema político mexicano tiene más defectos que no defectos, pero el sistema electoral es relativamente sensato, ¿no? Sí. Todos tenemos identificación. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió mucho en esta elección y también en la anterior, en la de 2016, es que no tienen un número mínimo de casillas por población. Deberían tenerlo, pero de nuevo eso depende del estado y del municipio. Entonces, pero eso resulta entonces que los estados, por ejemplo, los estados como Georgia o como Carolina del Norte, donde tengo cierta experiencia, donde las poblaciones urbanas son muy demócratas, pero el estado en general es muy republicano, el gobierno del estado tiene incentivo para no poner casillas en las ciudades o para poner muy pocas casillas en las ciudades, para que votar implique hacer fila 8 horas y si vives en Raleigh o en Atlanta, porque no hay suficientes casillas para la población, que eso es algo que el INE tiene muy regulado, ¿no? Sí, claro. De hecho, me acuerdo que la última vez que voté, la colonia, mi casilla me tocaba en un lugar, City. Mis casillas estaban para los regios que nos escuchan, estaban en el campo de los Scouts al lado de Pumas. Y como la población de la colonia era tal que requería más casillas, las otras casillas estaban cruzando la calle en Avispones. Y en cierta medida suena casi ridículo decir que tienes una casilla enfrente de la otra, pero por población eso es lo necesario para que nadie tenga que hacer más de media hora de fila para votar. Para que haya flujo. Y sus elecciones son el martes. Y no te dan el día en el trabajo. Pero no nada más, es el martes después del primer lunes, o sea que no tiene que ser el primer martes de noviembre, sino después del primer lunes de noviembre. Puede ser el segundo martes de noviembre y así. A ver, pero el punto por ejemplo... es que nuestras elecciones son el domingo para que mayor gente tenga chance. Ahí las elecciones son el martes y además, de nuevo, dependiendo de leyes del estado,
tus jefes no están obligados a darte el día A libre darte para el que día, vayas a no. votar. Te lo descuentan. Entonces, o sea, está Y te lo puesto, puedes tomar en primer lugar. está puesta esa fecha intencionalmente por eso, o sea, para que... Originalmente era porque como estaban muy dispersos, las personas tenían que ir en su caballo o en su carreta o en su burro Un fin de hasta semana de un la lugar a ciudad. otro, para llegar Ajá. un lunes en la Y tarde para y que no votar el martes. faltaran al servicio Ah, religioso del La domingo, iglesia, sí. lo hacían el martes. sí, ya. Te lanzabas de Entonces, viaje el lunes porque no ajá. podías salir el domingo porque entonces Sí. no ibas a la iglesia. Ujú. Está Bueno, es que cañón. así es, esa es la Sí, razón sí, efectiva. totalmente. Yo tengo yo tengo una pregunta muy, muy puntual, ¿no? Y es esta. O sea, ya se fue Trump. Es que yo quiero ir como con Trump aquí, directo y a la cabeza. Ya se fue. Entonces, Ajá. una vez que ya está, yo siento que toda esta fanaticada súper grande que le Sí. tenía un amor incondicional a este señor, Ujú. ahorita se queda huérfana porque ya se desapareció completamente. Pero mucha gente cree que hay un montón de gente que lo va a seguir adorando Ujú. y va a seguir actuando, Ujú. o sea, haciendo cosas, ¿no? Pero yo siento que es al contrario, o sea, como que va a quedar No. en el olvido como Peña Nieto, como, no sé, como cuando se desaparecen y luego ya nomás como que se queda una figura así en el ¿Te en puedo, ¿te consciente. puedo robar esta pregunta, mamá? Sí, róbamela. A ver, La cuestión con Trump como líder de los QAnons y los Proud Boys. birthers y los flat earthers y los demás es que él no cultivó esa base política. mm, Esa base política se formó a sí misma en Internet y lo eligió a él como figura una vez que figuró suficiente en el proceso de preelecciones gringos como para que fuera un líder viable. Y como el señor se aprovecha de lo que sea para hacerse más lana, estuvo contento de hacerlo. Pero como no es una base que él formó, no es una base que va a desaparecer una vez que él no tenga poder. Va a seguir existiendo y se va a aganchar probablemente de otras personas que van a ser igual de extremistas / igual de estúpidas que Trump. A mí no me parece que el peligro que esta gente representa para el planeta, porque si fuera un problema gringo, podría decir con su pan se lo coman, se lo ganaron a pulso. Pero no, nos pueden De arruinar la vida hecho, absolutamente todos. ayer leí un artículo en el Excelsior que decía que la derecha extrema de todo el mundo se está conectando a través de las redes y que ahorita los ingleses, franceses y demás se están conectando con los gringos y demás para tener acciones conjuntas a nivel lo más global posible, Stephen lo cual Bannon, es aterrador. el güey este de Breitbart, Ujú. que fue consejero de campaña de Trump antes de que lo ¿Qué, despidieran qué y luego lo tipo tan metieran a la cárcel y luego la más, sacaran. qué tipo tan más siniestro ese güey? Para Sí, que te des claro. una idea de la globalización de la derecha, extrema derecha, así como fue concejal electoral de Trump, fue concejal electoral de Brexit, concejal electoral de Bolsonaro y concejal electoral de Marine Le Pen. ¿Es en serio? Sí. Sí. Sí, totalmente en serio. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy fuerte, creo yo, en este momento para esta derecha que antes estaba dispersa y que se está organizando con estos medios que antes no existían y que es muy peligrosa, porque ellos son tan fanáticos como en la Edad Media podían haber sido. O sea, no les entra la ciencia moderna, no le, la filosofía, no. Son muy inmunes a la realidad, estas personas. Exacto. Ujú. Y si les puedo recomendar, ya ven que nosotros siempre les recomendamos youtuberos. Hay un güey que se llama Ian Danskin, su canal de YouTube se llama Innuendo Studios y tiene una larga retrospectiva para entender a la derecha de los Estados Unidos, pero en particular los últimos 2 videos de la serie tienen que ver con esta ultraderecha descentralizada y cómo eso les permite reponerse de fracasos de relaciones públicas como lo fue Charlottesville,
las protestas que hicieron en Charlottesville fueron un desastre publicitario para ellos, pero no importó, porque quitaron líderes, pero de nuevo el movimiento siguió perfectamente vivo y sano en Internet. Sí. Y porque de hay cómo- buenos individuos de ambos lados. Buenos Lo dijo individuos de Trump. ambos lados. También en Charlottesville fue cuando los republicanos intentaron inventarse del aire espontáneamente la idea de una alt-left. There's Sí. no such thing. Pero ahorita están diciendo como la razón por la cual el motín del Capitolio no fue por Trump, sino porque estos izquierdistas Sí. llevaron Eventualmente a cabo. decidieron empezar a llamarlos Antifa en vez de alt-left, Ujú. lo cual tiene cierto encanto histórico, porque Antifa es como abreviaban los alemanes los grupos antifascistas Antifascistas. de los 30s, los 20s y los 30s. Entonces, historical cred. Pero precisamente también te dice cómo la descentralización de estos movimientos, el hecho de que no haya un David Duke para ellos como lo había para el Ku Klux Klan, Ujú. les da impunidad. Los tiene vivos. No, pero además porque les da impunidad, se porque cambian. si un radical decide ir y disparar a una mezquita en Nueva Zelanda, es un individuo extremista loco. No es que nadie le haya dicho, no son una célula terrorista, es nada más un lone wolf. Excepto cuando ves a la señora Green. Exacto. que- Que de hecho la señora, Qué Green, la señora Green sale en otro video de YouTube analizando este fenómeno, específicamente sobre QAnon. Lo había visto a finales del año pasado, el video, creo que te lo pasé, lo hizo Dan Olson, su canal de YouTube se llama Folding Ideas. Hizo un video excelente que empieza hablando sobre los terraplanistas y a la mitad del video literalmente hace un hard left para empezar a hablar sobre QAnon. Y ya había visto a la señorita Marjorie Taylor Greene en ese video, antes de que supiera. O sea, en el video te muestran el footage, ¿no? De ella diciendo que va a lanzarse al Congreso porque ella confía en Trump y confía en QAnon y bla, bla, bla. Y eso fue lo último que yo supe hasta que en enero resulta que ganó su elección y que está en el Congreso, la señora. Sí. No, qué Pero miedo. ya le quitaron las comisiones en las que estaba, una de las cuales era educación. Educación. Porque claro, QAnon dice que la Tierra es plana, entonces una partidaria de QAnon debe estar en la educación, en decisiones sobre la educación. Y vamos de que Estados la Unidos. educación gringa viene saliendo de un periodo de ataque terrible, porque Betsy DeVos, También, que fue la secretaria claro. de Educación bajo Trump, y ella sí se quedó, creo que todo el término. Casi. No fue de las renunciadas ni despedidas. No. Pero es esta señora que cree que la educación pública es mala y la hicieron secretaria de Educación. Ay, Dios mío. Y para hacer peores las cosas, ella está casada con el hijo del fundador de Amway, esta empresa de marketing multinivel famosamente explotadora y la gente pierde lana. Y esa es la familia de su marido. La familia de ella es la fundadora de la compañía de seguridad privada, le hace mercenarios involucrados en Abu Ghraib en Irak, Blackwater. El actual CEO es hermano de ella. Entonces, su familia política es una joya y su familia biológica es una joya. Ella no cree en la educación pública y fue secretaria de Educación. Bueno, y ahora hay otra secretaria de Educación, pero Biden la tiene durísima. Sí. No creo que vaya a lograr ni la mitad de lo que debiera. Pues es que es muy difícil, digo, Biden tiene bemoles y son muchísimos. Pero en su defensa debo decir que es mucho más fácil reconstruir cosas que destruirlas, ¿no? Trump para arruinar todo nada más tiene que tuitear. Pues sí. Sí. Bueno, ahorita no puede todavía. No puede. No sé si luego le vayan a restaurar sus derechos, pero por lo que sabes no que voy a irme una tangente porque estoy muy enojada con los vatos que dicen no te puedes alegrar de que le quiten su Twitter a Trump porque eso quiere decir que luego te van a poder quitar tu Twitter a ti. Twitter ha estado quitando cuentas a gente
por todos putos lados desde que inició Twitter. Twitter es una empresa privada y es mucho más rígida en decidir qué es apropiado y qué es inapropiado. En general, la gente de izquierda, pero en particular a la gente que tuitea contenido sobre cuestiones LGBTQ. Entonces, decirme que no debo alegrarme porque le hacen esto a Trump, porque luego me lo van a poder hacer a mí, cuando ya se lo hicieron a mis amigos. Valis estuvo vetado de Twitter por como un mes y medio. Más. O sea, no mamen. Sí. Alégrense que Trump no tenga Twitter. Esperemos que no pueda volver a tenerlo, porque a través de Twitter se las arreglaba para hacer daño aún cuando no tenía ningún cargo elegido. Todo su verterismo, su duda de que Obama era un ciudadano estadounidense. Esa campaña la hizo entera en Twitter. Y sí le hizo las cosas más difíciles a Obama, las tenía en contra beginnings. Bueno, ahora, para ir como más o menos como yéndonos hacia el final, ¿cómo ven el 2021? ¿Cómo creen que vaya a estar? En todo este asunto que estamos hablando. Muy difícil. Yo creo que la economía va a seguir bastante mal, que la pandemia no se va a solucionar hasta año y medio, 2 después, y que los problemas de los que hemos estado hablando pues están ahí y van a seguir estando. Pero además, como que cada grupo se está metiendo más en su propio núcleo y es más difícil hacer contacto con los otros. Algunos ya de por sí nunca lo iban a hacer, pero los que podrían estar en medio, como que el medio ya se está haciendo muy delgadito, muy chiquitito, muy frágil. Soy pesimista. Okay. ¿Tú, Bea? A mí me van a ver siendo pesimista cada 2 semanas en este podcast. Si es que yo creo en efecto que también se está erosionando el medio, creo que cada vez hay menos gente moderada. Sé que eso es grave para el funcionamiento sano de una democracia, pero en cierta manera se me hace inevitable en Estados Unidos como en México como en Europa, dado que cada vez, diríamos en inglés, the stakes are higher, ¿no? Ser moderado cuando un partido dice debemos limitar la migración y el otro dice debemos quitarle regulaciones, está bien, pero cuando un lado dice debemos meter niños en jaulas para disuadir a los papás de venir y el otro lado dice no debemos hacer eso, no sé qué sí debemos hacer, pero eso no, es mucho más difícil quedarte en el medio. Y creo que es un problema histórico de los demócratas en Estados Unidos el buscar apoyo en este medio que es cada vez, en este centro que es cada vez más pequeño, y en vez de complacer a su base que quiere cosas un poco más radicales, por miedo a perder a ese centro que es cada vez más pequeño y a los moderados de derecha que también son cada vez menos. Se me hace un poco... Bueno, ahora están teniendo un poco más de protagonismo los llamados extremistas de los demócratas. El Squad, pero no solo es el Squad, ya hay otros nuevos miembros de ese mismo grupo. Tal vez logren, a mí me parece que la parte de energía limpia, no solo porque está haciendo cosas que necesitamos urgentemente, sino porque es capaz de tener un impacto económico favorable en la creación de nuevos empleos. Ahí puede haber algún resultado, tal vez. No sé en qué otras cosas, la verdad, pero en ese como que tengo cierta esperanza. Como de costumbre en todos los lugares donde hay una división municipal, estatal, federal, las cosas están mejores a nivel municipal. O sea, el Squad llegó a donde está porque sus distritos a nivel local creen en ellos, creen en ellas, como el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, o Ilhan Omar, que también es como homie de sus homies en Minneapolis, ¿no? Y mientras más subes, más limitada está su como rango de movimiento. O sea, ellos sí pueden hacer muchas más cosas dentro de su poder
federal pero estatal de las que va a poder Biden, por ejemplo. Sí. Y creo que eso también es cierto en México, creo que eso también es cierto en la Unión Europea, que es algo de lo que tal vez podríamos hablar otro día. Sí. Como último como subtema, y esto tal vez es una pet peeve mía porque me doy por aludida cada vez que veo uno de estos tweets, de gente como amargada de que nosotros en México hablemos tanto de política de Estados Unidos. Y quiero que alguien que vivió la mitad del siglo XX nos diga por qué no es simple malinchismo esta obsesión por la política gringa que tenemos los latinoamericanos en general, los mexicanos en particular, los norteños en particular. Sí. Bueno, evidentemente la frontera es un área cultural distinta. Creo que también pasa para la parte norteamericana de esa misma frontera, pero la verdad es que Estados Unidos es una influencia más fuerte tal vez que la de España cuando éramos colonia. Es decir, no podemos desprendernos de que estamos en la frontera terrestre entre un país subdesarrollado y un país desarrolladísimo, y que esto nos ha marcado desde la independencia en adelante. Vamos, la guerra más terrible no fue la invasión de Maximiliano, fue la guerra en que perdimos más de la mitad de nuestro territorio porque a un presidente norteamericano se le ocurrió que pues debía de ser, es más, querían comprar Pinche todo México. Polk. Entonces, Polk, nada más Polk. como interrupción, Polk es de Carolina del Norte, fue a la universidad en la que yo hice mi intercambio, y cuando yo fui había una gran controversia alrededor de una escultura para conmemorar a los esclavos que literalmente construyeron la universidad, así los edificios fueron construidos por albañiles que eran esclavos, y yo sé que la población hispana en Carolina del Norte no es muy grande, pero está creciendo, y yo creo que la siguiente estatua controversial en ese campus va a ser la estatua de Polk, viéndose muy, muy chido él en la mitad del quad con su ropa decimonónica. Okay. Me pues caga. sí. Entonces, bueno, nuestra principal socio comercial, los inversionistas que más tienen inversión extranjera aquí, o sea, imposible evitar saber cómo movernos ante ellos. El no saber cómo movernos ante ellos es lo que nos tiene todavía peor. Si a nuestro margen de maniobra de todas maneras es pequeñísimo, pero cuando menos conocerlos, saber cómo funcionan, saber que no porque yo le diga al embajador haz esto, ya va a pasar, etcétera, digo, es absolutamente indispensable. Y bueno, creo que es cierto que a largo plazo estamos viendo el principio de la decadencia del imperio estadounidense. Uh-huh. Pero yo diría, y no sé si estés de acuerdo conmigo, que independientemente de que China sea cada vez más protagonista, Rusia sea cada vez más protagonista, México en particular nunca va a poder dejar de mirar a Estados Unidos. ¿No? Con 3,000 kilómetros de frontera aprehensión. terrestre. Punto. No hay más. Hasta por agua. Nos peleamos por agua, el agua del río Bravo y de las presas de la frontera, etcétera. O sea, imposible. Muy bien. Bueno, entonces nos quedan igual 3 minutos. Nos despedimos con algunas palabras. Ay, es que qué bueno, qué bueno haberla tenido aquí en el podcast. Sí. Porque estuvo bastante bien. Muchas gracias. Y le deseamos lo mejor a los bucaneros. ¿A los bucaneros? No, Ya no me quiero equivocar. a los jefes. Los jefes. Sí. Depende de quién en esta casa te diga. Tu tío Pepe es partidario de los Bucaneros de Tampa Bay. Así Jamás que seré por ahí partidaria de vamos. nada de donde esté Tom Brady. De nuevo, en Carolina del Norte hay una rivalidad de básquetbol muy fuerte entre UNC, donde yo estuve, Ujú. y Duke. Ujú. Y entonces había camisetas que decían que yo le voy a dos equipos, los Tar Heels, UNC, y cualquiera jugando contra Duke. Creo que esa es mi postura ante Tom Brady.
Perfecto, entonces ya sabemos que los bucaneros. Como que No, los bucaneros no. Ah, no, los bucaneros no, los Chiefs. Sí, Los sí, sí. Chiefs. Los jefes. Ay, Dios, estaba equivocada de dónde es quarterback. Qué horror. Muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana, si es que se logra. Esta vez fue una hazaña súper buena Sí, y salió porque muy natural porque estamos grabando sí, muy temprano. Nunca sí. habíamos grabado tan temprano. Y pues gracias, ¿no? Nos Grabamos vemos. tan Gracias a temprano que ustedes. están oyendo mi celular recordarme tomarme mi medicina. So, Pues tómatela. sí. Bueno, Bueno, hasta luego. Adiós. hasta luego. Nosotros somos common people Los López. like you. Los López. Bueno, mi hermano es López. So. Ok. Hasta luego.